especie de linchamiento hacia la decisión de la Corte de haberla otorgado el amparo lisillano, que eso le otorga la libertad inmediata, que podía haber sido un amparo para efectos, que es lo que se discutía dentro de la Corte. Ahora, ¿cuál es la razón? Pues la razón para fundamentar esto. La razón es porque quienes estamos por el Estado de Derecho debemos estar siempre, como lo razona en el primer proyecto que hay desde la sentencia que se retiró, si ustedes se acuerdan, antes de las elecciones. En marzo de este año. Así es, del año pasado. Del año pasado. Las razones fundamentales para otorgar el amparo lisillano eran dos. Primero, el que se rompía con la presunción de inocencia en el sentido de que la televisión mexicana presenta a Florence Cassette y a otras personas como personas, y así lo dice el proyecto ese de sentencia, la presentan como delincuente sin serlo. Entonces, eso conllevaba a una convicción por parte de las víctimas a que fueran proclives a que en el momento de la declaración, en el periodo de la integración de la versión previa y desde luego después ante el juez, con todo el bombardeo de información que reciben de los medios de comunicación, sería muy difícil que dijeran que ella no era o que tenían dudas de que ella era, porque su influencia psicológica a través de la manipulación que se hizo de los medios de comunicación de que ella era, difícilmente se iba a decir que no era. No sé si quede claro ese sentido, y así se decía. Y el segundo punto medular de la transgresión a los derechos fundamentales de Florence Cassette era que efectivamente tardaron horas en que le comunicaran al consulado el hecho de que ella requería la asistencia consular para que defendiera sus derechos en el debido proceso que se iba a iniciar en su contra por la imputación que se le hacía del delito de secuestro. O sea, y que no era que le llevaran un intérprete, porque con esa vulgaridad no estoy diciendo vulgaridad en el sentido de efectivamente, sino con la concepción vulgar popular de que se necesita la ayuda consular, en este caso de una francesa, para que le interpretaran. Si no, otro es el concepto de la ayuda consular. En el proyecto de sentencia, en ese que se retiró en marzo, decía, no es una cuestión de traducción o de entendimiento del idioma en donde te encuentras, sino es una asistencia por parte de la embajada o del consulado, del conocimiento de la necesidad de saber las leyes penales que rigen en el país, en el territorio donde te están juzgando, que depende mucho el que tú cooperes, el que tú no cooperes, el que sepas las penalidades, si cooperas o no. Cito, por ejemplo, Chihuahua. En Chihuahua, que existen los juicios de aceleración, que se llaman procedimientos abreviados, frente a un procedimiento que no lo conocen como de aceleración, sino como alargado, que es el juicio oral. Si una persona lo detienen, su comportamiento frente a la detención le puede derivar beneficios o perjuicios. Pero si no conoce el país, y no conoce el idioma, y no conoce las leyes, difícilmente se va a acoger a beneficios o a perjuicios de las leyes. Entonces, para eso es necesario que esté personal de la embajada que le asista en todos los detalles y en todas las circunstancias que pueden beneficiar o perjudicar. Eso se violó por parte de los agentes captores, que en aras de privilegiar una cuestión ajena al juicio, violaron todos esos derechos fundamentales que no tengo con exactitud la fecha, pero que se ha manejado en los medios, que 7 años después han estado restituyendo. Pero aquí, licenciado, si me permite, estamos hablando de la violación de un derecho.
En el caso de los victimarios, pues también hubo violaciones de los victimados, hubo violaciones, ¿no? Hubo gente que dijo, yo reconozco a la señora y ella me comentó, ella me dijo que qué prefería, que me cortaran una oreja o que me cortaran un dedo. Uno de los secuestrados. Entonces, el asunto de Sí, nada más que era esos son en culpable, entrevistas pues, que sí, son en posteriores, entrevistas, posteriores y difundidas por la televisión. pero eran 4 secuestrados los que encontraron ahí en el mismo rancho, en el mismo lugar No, donde es que eso estaba. no es cierto eso. Al menos eso es lo que dice No, el los medios. expediente dice que fueron detenidos en una carretera, la Francesa y Israel Vallarta. Es que Entonces, no es lo mismo lo que dice el montaje. No, Hicieron es que mira, sí es. precisamente lo que dice don Víctor Medina, ese es el fondo, ese es lo interesante de la concesión del amparo. Y ese es la gravedad que ha sucedido tristemente en Chihuahua. Sí, pero aquí a lo que... Déjame, voy hacia eso. O sea, y también esos son dictados internacionales. O sea, la cultura nuestra, en teoría, debe caminar hacia la presunción de inocencia. Entonces, si los medios de comunicación te presentan a alguien como secuestrador, como delincuente, o sea, difícilmente, y así dice ese primer proyecto, difícilmente tú vas a decir que no lo es, porque tu psique ya lo manipularon para que digas eso. A ella no la detuvieron en el lugar en donde captaron las cámaras, a ella En la el rancho detuvieron de en la otro Chinita. lado. Entonces es Y luego la posible trasladan que para sí otro sea lado. inocente. Para mí sí, para mí sí. Y precisamente, fíjate, es que eso es lo que nos asusta. Y ese es el problema de que reformamos leyes y luego después las contrarreformamos. O sea, Porque a lo que yo quería llegar era eso, ¿no? La decisión de los ministros fue la libertad absoluta. así es. ¿No hubiera sido mejor la reposición de un procedimiento? Ese es el otro proyecto y yo no estoy de acuerdo. Y ahí hay un problema de interpretación porque ya. el volver otra vez el procedimiento, o sea, es decir, violas los derechos, reconozco que los violas y ahora te doy oportunidad de que compongas todas las arbitrariedades que hiciste. Y había esos dos proyectos, y el que se retiró en marzo, en sus argumentos, que lo puede bajar cualquiera de internet, ahí viene, señala todas esas cuestiones. Pero eso es lo que debe de suceder con todas las autoridades. No nada más en este caso tan duro que estamos hablando. Pero si en nosotros aquí el artículo 7 de nuestro Código de Procedimientos Penales te señala que al que detengas nunca lo debes de presentar como delincuente. Fíjate tú, nosotros copiamos nomás lo malo, pero lo bueno no. Este es un sistema impuesto desde Washington, el sistema oral, pues, el sistema penal acusatorio frente al sistema inquisitivo que existía antes. Observa en Estados Unidos o en otros países, jamás, así tengan las evidencias, jamás presentan a alguien como que él es el responsable absoluto de un homicidio o de una violación o de algún otro delito. Antes Nunca, del proceso. nunca dicen, él probablemente es el responsable de estos hechos. Y los periodistas son muy cuidadosos en señalar si la persona está sentenciada o no, porque las demandas por derechos indemnizatorios son muy grandes, y ahí así se cumple, pero aquí con mucha facilidad, como citaba ahorita Valero de López Dóriga, vienen y hacen argumentos en donde no existe, ella o sea, esa es la supuesta cultura a la que nos están convocando. Pero con A mayor que razón, todos somos entonces, inocentes hasta que no hay una sentencia que nos diga que somos culpables. ¿cómo Y no se existe queda ya. el sistema de justicia cuando ya había existido una condena de 92 años, que luego fue apelada, y luego otra condena de 60 años, y luego ya le dan la libertad absoluta? O sea, ¿tiene que llegarse hasta el último nivel de la justicia para tener acceso a ella? La respuesta te la dio la Suprema Corte. Así es. Sí, o Sí. sea, desde luego que esos son derechos que otorga la Constitución. O sea, se supone que todas las personas somos falibles,
O sea, nadie somos perfectos. Entonces, una resolución no significa que ya tenemos la verdad absoluta. Entonces, tanto la víctima representada por el Ministerio Público como el imputado o acusado, como se llaman allá, representado por la defensa, cuando no están de acuerdo con la decisión de un juez que se llama de primera instancia, ellos pueden apelar a una autoridad superior para que revise su resolución. Y si el magistrado dice confirma o modifica, entonces ya el Ministerio Público no. Pero la defensa puede todavía ir como última instancia, que no se llama recurso, puede ir al juicio de amparo para revisar si se respetaron sus derechos fundamentales, que fundamentalmente están contenidos en los primeros 29 artículos de la Constitución, que fue lo que pasó, Ahí donde queda la y de los tratados internacionales. Ahora, desde luego que eso es en estricto sentido de la resolución esa. Claro que desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial Federal quedó totalmente en entredicho, y eso es lo triste, porque utilizaron al Poder Judicial para otros fines que desvirtúan para muchos juristas. Si tú ves en México el área de investigaciones del UNAM, de la Facultad de Derecho, o sea, dicen está bien. O sea, pareciera tenemos que poner eso que tú señalabas de las víctimas o no, pero frente a todos los mexicanos es mejor, y eso te lo dicen los principales doctrinarios del derecho, pero es mejor el respeto a los derechos por parte de la autoridad que la violación de derechos para decir que no soltamos a alguien. Pero esto entonces nos dice que en México estamos muy atrasados en esta materia, porque desde que se integra la averiguación viene mal, desde ahí. Pues, imagínate, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones Y no se supone que son hace un montaje. Pero mira, Víctor, exactamente eso que tú estás diciendo, eso es lo que da la razón a la Corte. Y eso es lo que en este caso no. Hay un caso de Atenco que lo señalan en cuanto a las pruebas ilícitas. Dicen, o sea, ¿qué quieres? ¿Que esté alguien ahí por pruebas ilícitas? ¿O que la autoridad ponerle un escarmiento para que no vuelva a hacer pruebas ilícitas? Porque si tú perdonas las pruebas ilícitas, que son distintas a las ilegales, eso significa que le vas a estar abriendo la puerta para que repetidamente haga pruebas ilícitas. Claro, sí. Lo cierto es que queda muy mal parada en la opinión pública la Suprema Corte de Justicia. Hay inclusive ahí versiones en el sentido de que hubo presiones del Ejecutivo Federal para que se tomara esa decisión, y ahora vienen casos que va a atender la Suprema Corte de Justicia, como el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, como el caso nuestro, por ejemplo, ¿Con qué con criterio va a estas actuar, reformas. Y ante una Suprema Corte desprestigiada, etcétera, susceptible de ser influenciada, dicen algunos, por el Poder Ejecutivo, que es el que ordena estas reformas por dictados internacionales, o sea, ¿qué podemos esperar los trabajadores? No, pues que es al revés, Enrique. Si la Suprema Corte de Justicia lo que hizo con esa resolución, desde mi punto de vista, es que le da un mentiz a la actuación de la Agencia Federal de Investigaciones, al de la Procuraduría General de la República anterior. No, también de este. Y a todo el Poder Judicial Federal, porque recordemos que la supuesta detención fue en noviembre del 2005, ¿sí? Y todos los pasos posteriores, y el director de la AFI era Genaro García Luna, luego secretario de Seguridad Pública, y luego todos los pasos posteriores, incluso hay un juicio en el que se defiende el camarógrafo de Televisa, porque lo despiden y lo acusan de ser el que hizo el montaje, y él responde diciendo que a él le había ordenado don Amador Narcia. Es decir, y eso ya es en el sexenio anterior, en el que Felipe Calderón cabildeó con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para apoyar el encarcelamiento y puso, me parece, en peligro la independencia de la diplomacia mexicana, no las relaciones entre México y Francia, sino la independencia de la diplomacia mexicana para que se aplique justicia según el presidente de la República. Y lo que hacen ahora, me parece que la Suprema Corte hace lo contrario.
y ya casi nos vamos a ir. Esto que está diciendo Oscar desde el principio, esto de la defensa de los derechos consulares, pues es lo que los chihuahuenses estamos reclamando. Lástima que haya sido en el contexto de la frase aquella antigua de los borregos de la corte. No, y es que ahora hay 2 chihuahuenses detenidos en Venezuela y que la policía de Venezuela les negó la asistencia consular. Es exactamente lo mismo. Y aquí se indignó, y con razón, nos indignamos muchos chihuahuenses, porque pueden ser culpables, pero tienen derecho a que se les asista legalmente. Sí, mira, es que a lo que yo me refería es que la opinión pública, en la opinión pública, pues la Suprema Corte de Justicia, independientemente que haya actuado correctamente, como dice el licenciado Castrejón, o incorrectamente, pero queda muy mal parada en la opinión pública. Ahora, en el caso nuestro, de los trabajadores de la educación, vamos a tener que llegar hasta allá, como llegamos en el 2008 con la ley del ISSSTE, hasta la Suprema Corte. Pero quien nos está imponiendo esta reforma laboral disfrazada de educativa, quien ha estado de acuerdo inclusive con toda una campaña de desprestigio hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, es el PRI y ahora el gobierno federal. Sí, entonces, esperar que la Suprema Corte de Justicia nos haga justicia, pues va a estar muy... Yo sí creo, nomás para terminar con esta, yo sí creo que si el PRI, si hubiese estado en manos del PRI o de Enrique Peña Nieto decidir este asunto, pues mejor que dejen encarcelada a Florence Cassés, porque están entrando a 14 procesos electorales y la opinión pública, más del 80% está en contra de la liberación de la francesa. Entonces, si seguimos esa lógica, pues entonces el gobierno de la República, mejor vamos a dejarla y en julio la liberamos, ya que hayan pasado los procesos electorales, son 14, y está implicado el 45% del padrón electoral. Yo creo que fue una decisión valiente de la Corte, dividida, el caso era controvertido, pero además se han venido acumulando revelaciones, elementos en ese caso que no existían en su momento. Yo sí creo que la Corte fue influida en aquel tiempo para aliarse con el Estado, con el Ejecutivo, para refundir a esa mujer. No solo la Corte, los medios, la hegemonía en el país. Y me parece que el proyecto de la ministra Sánchez Cordero es un proyecto valiente, osado, y que desde luego es interesante que haya gente que piensa. Pues bueno, pues ya, como ustedes ven, es un tema que también ya nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Noel García. Gracias, Alex. Enrique Hernández, muchas gracias. Gracias, Luis Javier. Gracias. Buenas tardes, Víctor Medina. Buenas tardes, gracias. A Gerardo Cortinas Mura, que habló mucho en este programa. Tosió mucho. No me dejó. Una voz de ultratumba. Y a Oscar Castrejón, muchas gracias. Gracias, Valero. Y a ustedes, muchas gracias. Nos escucharemos el próximo lunes. Antena 102.5 FM.